Un memorando de Petroecuador establece que la refinería de Esmeraldas permanecerá paralizada hasta inicios de julio, cuando espera terminar las reparaciones por el incendio de lunes. Los cambios profundos que el gobierno hizo al proyecto urgente contra la economía criminal, tras las masivas críticas que recibió, llevan a los asambleístas del Partido Social Cristiano, Pachacutic e independientes a respaldar la propuesta. El correísmo expulsó por traición al asambleísta Sergio Peña por haber votado a favor del informe de la ley urgente contra las economías criminales, enviada por el gobierno. El contralor Mauricio Torres dijo a Televistazo que tiene una estrategia para mejorar y acelerar las auditorías de contratos públicos y no causar pánico entre los funcionarios por sus auditorías. Los ecuatorianos duermen menos debido al uso de la tecnología y preocupaciones por el desempleo. Según una investigación, Ecuador es el cuarto en la región por deterioro del sueño. El puente que debe conectar a más de 60 comunidades en Puerto Misaguayí, Tena, está paralizado desde hace 9 meses y solo se ha construido el 35%. Una Corte Federal de Comercio de Estados Unidos bloqueó la mayoría de aranceles recíprocos del presidente Donald Trump y concluyó que el mandatario excedió su autoridad, aplicando nuevos impuestos a más de 100 países. Israel acepta la propuesta de un alto al fuego en Gaza, que impulsa a Estados Unidos a cambio de la liberación de 10 rehenes vivos y una tregua de 60 días. El grupo palestino Hamas no se ha pronunciado. En la cuarta entrega sobre incendios, La Vida Vuelve, Televistazo muestra cómo la siembra de pumamaqui y otras especies dan vida al Parque Metropolitano, Cerro Auqui y otras zonas en Quito que ardieron. El ecuatoriano William Pacho será titular en la final de la Champions League entre el PSG y el Inter de Milán. Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva jornada en Televistazo Estelar. Comenzamos informando que la refinería de Esmeraldas fue declarada en emergencia por 60 días. La estatal Petroecuador adoptó la medida. Refinería Frankenstein en terapia. La decisión de paralizar la planta permitirá ejecutar las reparaciones por los daños sufridos por el incendio de lunes de esta semana. La pérdida total de 2 tanques de almacenamiento de fuel oil mantiene inoperativa la refinería de Esmeraldas hasta el próximo 2 de julio. Petroecuador anticipa la importación de combustibles para garantizar el abastecimiento de gasolina y diésel. Hernán Higuera actualiza la información. La refinería de Esmeraldas estará fuera de operación hasta el 2 de julio por la complejidad y el costo de las intervenciones que requiere hacer tras el incendio del pasado lunes. Un memorándum elevado por el gerente de refinería al jefe de programación y coordinación operativa detalla las afectaciones críticas que condicionan el reinicio de la refinación de combustibles en el corto plazo. No se sabe hasta ahora qué causó el incendio, pero en este informe solo se habla de su impacto. Causó la pérdida total de 2 tanques de fuel oil que eran para el consumo interno y que servían para el encendido de calderas y hornos de refinación. También se perdió una subestación eléctrica que compromete el funcionamiento de sistemas considerados críticos, al igual que tendrá que reponerse la infraestructura de tanques, tableros y líneas eléctricas. El 2 de julio, según el superintendente de refinería, se espera comenzar la producción de tanques bajo un cronograma que fija el reinicio al 60% de la unidad catalítica que produce crudo 2 y diésel semielaborado. Los despachos de gas licuado de petróleo están suspendidos y Petroecuador comprará la disponibilidad del combustible para transportarlo desde Chorrillos hasta Esmeraldas. Esa operación ya se hizo el año pasado y el contrato sobrepasó los $670,000. Las pérdidas se acumularán por la imposibilidad de procesamiento, por ejemplo, en Crudo Oriente. La afectación se estima en 5.7 millones de barriles. Petroecuador es la empresa pública más grande del país y también una de las que más dolores de cabeza le genera al Estado ecuatoriano. Con cerca de 10.000 trabajadores está lejos de cumplir sus metas y se ha visto envuelta más de una vez en escándalos de corrupción. Veamos.
pública y privada. Fue uno de los objetivos que el presidente Noboa mencionó en su discurso de posesión. Vamos a renovar y darle carácter de empresa a Petroecuador, Selex, Enel y Enami. Ya es hora. Y ya es hora, porque la eficiencia de Petroecuador, medida en términos de producción, ha ido a la baja en los últimos años. Tenemos suficiente. En el 2022, Ítalo Cedeño, gerente de Petroecuador, contaba que la meta era duplicar la producción en 5 años, de 400 a 800 mil barriles por día. Pero hoy la realidad muestra que la producción no se duplicó, sino que se redujo. Está en un poco menos de 370 mil barriles diarios. Incluso la empresa acaba de anunciar como un logro el inicio de una nueva campaña de perforación que incrementará la producción petrolera en aproximadamente 12.000 barriles. Aún así, muy lejos de la meta aquella de 800.000 barriles diarios. Las metas son impuestas por cada administración y las administraciones en Petroecuador cambian en promedio cada 4 meses. Desde el 2018 hasta hoy ha habido 17 gerentes, 7 de ellos en el gobierno de Daniel Noboa. Con ese panorama, prácticamente es imposible que una empresa cuente con estabilidad y objetivos a largo plazo. Petroecuador tuvo una reducción del 1.1% en la producción durante el 2024, en contraste con, por ejemplo, Ecopetrol, que es la petrolera estatal colombiana, que reportó un incremento del 1.3% en su producción. Petroecuador maneja 25 bloques petroleros, 3 refinerías, y su infraestructura está presente en 23 provincias. Se le asigna un presupuesto que bordea los 4.500 millones de dólares y reporta ingresos por más de 8.000 millones, solo por las exportaciones, sin contar aún las ventas de derivados en el mercado nacional. De hecho, Petroecuador es la empresa que más ingresos genera en el país. Pero esas cifras millonarias también la han convertido en un imán para la corrupción. Se han descubierto sobornos a sus más altos directivos, sobreprecios en los contratos, coimas para adjudicar obras. Una empresa que batalla contra la corrupción y la ineficiencia y a la que todos los gobiernos prometen sanear. El correísmo perdió otro asambleísta. Esa bancada se queda ahora con 65 legisladores después de expulsar a Sergio Peña, quien en la Comisión de Desarrollo Económico votó a favor del informe de la ley urgente del Ejecutivo de Solidaridad Nacional. Francisco Garcés describe el panorama en ese movimiento político. Sergio Peña, el asambleísta del correísmo, que en la Comisión de Desarrollo Económico votó por aprobar el informe de la Ley Urgente de Solidaridad Nacional, fue expulsado y así la bancada se quedó con 65 legisladores. Ese partido acusó a Peña de traicionar los principios de la Revolución Ciudadana e intentar socavarla desde adentro. En su comunicado dice que la ética, la coherencia y el compromiso con los principios que defendemos son innegociables e inviolables. No toleraremos la traición. Ha quedado demostrado que su verdadera lealtad nunca fue con el pueblo que lo eligió, sino sus intereses personales. Así concluye la pugna entre Peña y su partido después de que votó a favor del informe de la ley urgente del Ejecutivo a la que su ex bancada se opone. En el boletín hablan de manzanas podridas. Manzanas podridas son los 3 o 4 que quieren manejar el país como les da la gana. En lugar de pensar en la gente, en su militancia, solo piensan en intereses personales. Traición nunca. Debe haber reunión y consenso, pero no ha existido. Como te digo, aquí quieren mandar y hacer las cosas como les da la gana con una agenda puntual partidaria de ellos, que no existe consenso con el resto, y eso ha generado bastante división a la interna. Se refiere a los más altos dirigentes del partido que, según él, tomaron la decisión de expulsarlo tras 2 días de un cruce de mensajes en redes sociales con Luisa González, presidenta de la Revolución Ciudadana, y Andrés Arauz, secretario de esa organización. González y Arauz le acusaron de no seguir la línea del partido, de acercarse al gobierno y amenazaron con llevarlo ante su comité de ética. Peña respondió acusándolos de falta de democracia y de oponerse ciegamente al gobierno en la Asamblea. Definitivamente el pensamiento diferente, los nuevos liderazgos no son bienvenidos. Aquí lo que se busca es obedecer a las órdenes del líder. Tras conocer de su expulsión, Peña aseguró que se mantendrá como asambleísta independiente. Lo que existe es simplemente diálogo para sacar propuestas para el país. Y repito, mi votación a favor fue porque se tomaron mis 4 consideraciones y observaciones para el proyecto de ley. Sergio Peña ha sido el centro de disputas desde la sesión inaugural de la Asamblea. ADN lo propuso como candidato de la Revolución Ciudadana al CAL. No le alcanzaron los votos, pero sí fue elegido miembro del Comité de Ética de la Asamblea, todo bajo la oposición del correísmo.
Y el proyecto de ley urgente de solidaridad nacional para combatir las economías criminales que se debatirá ya mañana en el Pleno de la Asamblea suma apoyo. Hasta el momento, las modificaciones hechas a esa propuesta permiten que los posibles aliados al oficialismo respalden la norma. El proyecto de ley urgente de solidaridad nacional que busca reforzar el papel de la policía y las Fuerzas Armadas en su lucha contra las organizaciones del crimen organizado suma respaldos en la Asamblea para el primer debate que se realizará este viernes. El bloque de gobierno aceptó que la ley sea modificada antes del primer debate para conseguir apoyos. El Partido Social Cristiano lo hará, aunque asegura que aún se deben modificar los artículos que permiten allanamientos y detenciones sin órdenes judiciales. Porque si eso se mantiene, una vez aprobada la ley, la Corte Constitucional podrá echarla abajo. Y que podamos en el camino para el segundo debate corregirlos y de esa forma tener una ley, ojalá con un grupo significativo de votos. Porque ese es un mensaje a la delincuencia, es decir, saber que hay una asamblea que también está embarcado en el camino de combatirlos como se tiene que combatir a la delincuencia. Los 3 votos socialcristianos están garantizados y también al menos 6 de los 9 votos de Pachacutic. Esos legisladores ven bien que la Comisión de Desarrollo Económico haya acogido sus observaciones y sacado de la ley el bloque de seguridad y sus atribuciones e incluido normas para garantizar la protesta social. Los 2 asambleístas independientes también confirmaron su respaldo. Juan Gonzaga propondrá que se incluya la obligatoriedad del Estado de compensar a las poblaciones jóvenes de la frontera, según él, las más afectadas por el conflicto armado interno. No habría justificativo para generar una oposición a ciegas. Cristian Benavides también tiene textos que propondrá en el primer debate para controlar la minería ilegal y el tráfico de oro. Y es lo que hemos venido reclamando a la Asamblea, trabajar en equipo, hacer una oposición proactiva, positiva. Pero aunque no se incluyan, votará a favor de la ley. Con los cambios hechos al proyecto, el oficialismo se garantiza tener al menos 77 votos para que la Asamblea apruebe la primera ley urgente enviada por el Ejecutivo en su actual periodo de gobierno. La Contraloría trabaja en cambios normativos para evitar que por temor a exámenes de la institución los funcionarios públicos puedan paralizar contratos. Patricio Díaz conversó con el Contralor Mauricio Torres, quien además plantea sugerencias al proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo. El debate sobre el proyecto de ley para agilizar la contratación pública ha destapado el temor que tienen los servidores públicos a las auditorías de la Contraloría y que provoca que en algunos casos se retrase la firma de contratos y su ejecución. El Contralor Mauricio Torres reconoce que ese miedo existe y quiere ganar la confianza de los servidores públicos. Para ello, tiene una estrategia que entre sus acciones plantea la asesoría previa a la firma. La Contraloría puede enviar a solicitud del interesado equipos de apoyo. Esto lo hacían antes las unidades internas que el organismo tenía en cada entidad. Ahora existen solo 124, porque fueron desmanteladas todas las unidades de auditoría interna. Yo no sé cuál fue la razón. Nosotros estamos volviendo a que las entidades de auditoría interna existan en cada entidad. Otro punto es cambiar la responsabilidad que cae sobre el administrador del contrato. Es una de las reformas normativas que él está analizando. Nadie quiere ser administrador de contrato, porque tienen miedo a que Contraloría, después a través del examen, pueda sancionarles. Estamos buscando las maneras, inclusive, de que el administrador de contratos responda solo por los actos administrativos y no por la parte técnica, que muchas veces son un grave problema en el administrador de contrato. La capacitación es otro factor fundamental, dice el Contralor. Primero enseñarles la forma de cuidar los recursos públicos, para luego pensar en exámenes o auditorías. Hemos capacitado cerca de casi 100.000 servidores públicos. En las juntas parroquiales, donde existen más problemas por la falta de conocimiento, en este año no hemos hecho exámenes de auditoría, sino nos hemos dedicado a capacitarles. Y suma una de sus recomendaciones al proyecto de ley de contratación pública propuesto por el presidente. El informe de pertinencia, que es un requisito anterior a la contratación, debe ser mejorado. Hoy revisa presupuesto, monto y transparencia, entre otros. Es muy superficial, no ayuda a detectar, por ejemplo, que puede estar mal la contratación. Deberíamos mejorar ese informe, volver a un informe técnico de pertinencia, pero con tiempos, que podría ser 15 días, máximo que la Contraloría debe entregar el informe. El Contralor hace observaciones también sobre los valores que se publican en el catálogo de bienes y servicios.
Él recomienda que la información, incluso de los procesos por ínfima cuantía, sea pública y que a la Contraloría se le permita el uso de los recursos de autogestión para contratar más auditores. Israel acepta una nueva propuesta de Estados Unidos para el alto al fuego en Gaza. Ahora se espera que el grupo palestino Hamás responda a la iniciativa que, por un lado, demanda la devolución de todos los rehenes vivos y muertos y al mismo tiempo exige el cese de operaciones militares al menos por 60 días mientras se negocia el final del conflicto. Desde que Israel rompió el alto al fuego en marzo y reanudó los ataques en Gaza, incluso contra asentamientos de desplazados y hospitales, la situación en el territorio palestino se agravó con niveles extremos de destrucción y generó una crisis por hambre que lleva a casi 2 millones de gazatíes a la desesperación ante la falta de alimentos. Van más de 54.000 muertos e incontables heridos en esta guerra que ha cumplido 600 días. Pero ahora se abre una nueva posibilidad para frenar la violencia con una propuesta estadounidense que exige la liberación de 10 rehenes vivos y la devolución de los cuerpos de otros 18 fallecidos en cautiverio y plantea al mismo tiempo una tregua de 60 días. La secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo esta tarde que el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el presidente Donald Trump presentaron una propuesta de alto al fuego que ha sido aprobada y apoyada por Israel y luego enviada a través de negociadores al grupo Hamás. Casi al mismo tiempo, el Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos dijo que el primer ministro Benjamin Netanyahu les comunicó la aceptación del planteamiento estadounidense que ahora es estudiado por Hamás, organización extremista que en ocasiones anteriores ha demandado el fin absoluto de la operación militar de Israel y el retiro total de las tropas. La respuesta del grupo palestino a este nuevo plan de tregua no se conoce todavía. Y 34 migrantes indocumentados que trabajaban en una construcción fueron detenidos por agentes de ICE en Tallahassee, en Florida. En Texas, otra redada frente a un tribunal de migraciones terminó con decenas de detenidos. El SAR de la frontera, Tom Homan, dice que los controles aumentarán como nunca antes. Merlis González con la información. Agentes del Servicio de Migración y Control Fronterizo ICE irrumpieron en una construcción de Tallahassee, Florida. Migrantes indocumentados que trabajaban en el lugar intentaron huir, pero fueron capturados, esposados y subidos a un bus enrejado. Algunos gritaron que eran de países como Venezuela, Honduras y Haití. Según medios locales, 34 personas fueron detenidas. En Texas también ocurrió algo similar. Ahí los funcionarios de ICE se apostaron frente a un juzgado de migraciones, capturando a decenas de personas. Carlos Castañeda, abogado migratorio, dice que sus clientes temen ir a las audiencias, porque algunos han sido detenidos justo después de que el juez desestime sus casos. Están haciendo esto no solo para dificultar que la gente obtenga residencias, sino también para aumentar el número de deportaciones, dice. Mientras tanto, el SAR fronterizo, Tom Homan, dijo que los controles irán en aumento y que ninguna ciudad está exenta. Verán más equipos en las calles como nunca antes. Verán más controles policiales en lugares de trabajo como nunca antes en la historia de este país. Homan dijo que los agentes de migración operarán en la ciudad de Santuario y que si sus autoridades no cooperan, solo obtendrán más agentes en las calles y más redadas. La creciente influencia de la tecnología y factores sociales como el desempleo están afectando la calidad del sueño en el mundo. Ecuador ocupa el 4º lugar en Latinoamérica con ciudadanos que peor duermen. Los detalles a continuación con Joel Vanegas. El descanso en el mundo está deteriorándose y Ecuador ocupa el 4º lugar en Latinoamérica con la peor calidad de sueño, según un informe de la empresa de investigación Wind Voices. Una encuesta basada en datos de 37.000 personas en 39 países revela que en 35 de ellos, más de una cuarta parte de la población sufre problemas de sueño. El problema afecta más a las mujeres que a los hombres y dice que los jóvenes de 18 a 24 años son los que peor duermen. El 46% reporta dificultades para dormir y 7 de cada 10 admiten desvelarse por el uso de la tecnología. El 52% de los encuestados se queda despierto hasta la madrugada usando su celular o computadora.
lo que reduce su descanso a menos de 6 horas. Luego de la tecnología, el desempleo es otro factor clave en el deterioro del sueño. El 47% de las personas sin trabajo lo padece. La cantidad de personas con problemas para dormir ha aumentado del 35% en 2021 al 38% en 2025. El informe lo considera una crisis global del sueño. En Latinoamérica, Chile encabeza la lista con el 77% de su población con este problema. Le siguen México con el 69%, Argentina el 66%, Ecuador en cuarto lugar con el 60% y Perú con el 57%. En el mundo, según el informe, Marruecos es el país con los índices más altos de trastornos del sueño. En Puerto Misaguayí, el puente que debía conectar a más de 60 comunidades en Tena está paralizado desde hace 9 meses. La obra, que debía estar lista el año pasado, registra apenas 35% de avance y mantiene en vilo al sector turístico, agrícola y educativo de ese sector. Mientras tanto, productores cruzan el río en canoa para poder vender sus cosechas y estudiantes arriesgan su seguridad para poder llegar a clases. La construcción del puente sobre el río Napo en Puerto Misaguayí está paralizada desde hace 9 meses. La obra, a cargo de la prefectura de Napo, debía conectar a 60 comunidades de las parroquias Misaguayí y Aguano en Tena, con las provincias de Orellana, Sucumbíos y Pastaza. Pero hoy, lo único visible son las torres que debían sostener la estructura de 165 metros de largo. Los trabajos empezaron en enero de 2023 con una inversión de 3.5 millones y la fecha original de entrega era julio de 2024. La ejecución registra apenas un 35% de avance, según la Dirección de Obras Públicas de la Prefectura. La falta de esta conexión ha afectado de forma directa al turismo, el comercio, la agricultura y el acceso a la educación. 30 operadores turísticos del margen derecho del río, entre hoteles, hosterías y centros comunitarios, reportan pérdidas por la caída de visitantes, que ahora deben desviarse 35 kilómetros por la vía Laguano para llegar al centro poblado de Misaguayí. Nosotros se nos ha reducido en un 80%. En este momento no estamos viviendo, estamos sobreviviendo. También los agricultores enfrentan complicaciones. 20 comunidades productoras de yuca y verde deben cruzar el río en canoa para comercializar sus productos, pagando 25 centavos por cada racimo, lo que encarece su costo final. Y esa misma ruta es la que usan a diario 200 estudiantes de 12 comunidades para asistir a clases. Algunos cruzan el río en medio de crecientes peligrosas. Otros recurren a una taravita que solo funciona 2 veces por semana. Ecuador ocupa el puesto 104 en preparación gubernamental para implementar la inteligencia artificial en el servicio público. Según un estudio de la consultora Oxford Insights, hay limitaciones en cuanto a la infraestructura tecnológica. Patricio Díaz tiene más detalles sobre la situación del país en cuanto a este índice. Ecuador está entre los países rezagados en la preparación que se requiere para implementar inteligencia artificial en el sector público. Lo dice un estudio de la consultora internacional Oxford Insights. Entre 188 países, ocupa el puesto 104. La investigación se hizo hasta 2024 y los analistas revisaron, por ejemplo, la infraestructura tecnológica del país. Identificaron limitaciones. No tiene que ver directamente con la conectividad o el equipamiento moderno. Requiere servidores muy fuertes, potentes para procesar grandes volúmenes de datos. Y bueno, ¿y por qué necesitamos esto si, no sé, allá en Amazon, en Estados Unidos, en Europa existen servidores que tranquilamente nosotros podemos mover la data? Porque no es algo tan simple. Existe mucha data, sobre todo a nivel gubernamental y cierta data sensible, por ejemplo, la data de banca, que no podemos simplemente decir llevemos la data a otro país. Estados Unidos, Singapur y Corea del Sur son los líderes en la implementación de la inteligencia artificial en el sector público. En la región, Brasil, Chile, Uruguay y Colombia son los más destacados. Ecuador está por debajo. Según Oxford Insights, otra limitación está en el desarrollo de habilidades para el uso de inteligencia artificial en el talento humano del sector público. Y eso requiere que personas, tanto técnicas como no técnicas, se capaciten en sus nichos.
con el objetivo de que eso te traiga a la larga un beneficio o te haga más eficiente en el trabajo. La consultora también revisó la gobernanza en inteligencia artificial, es decir, la generación de leyes, regulaciones y principios éticos sobre el uso de IA. No hay una ley específica y eso le vale al país una calificación baja. Esto coincide con un estudio de la UNESCO que revela igualmente una dispersión entre las leyes que tienen que ver con tecnología. Entonces, el problema es más bien que no tenemos un norte, porque creo que estamos como país subestimando lo que hace la inteligencia artificial, y al no tener al mismo tiempo una línea base de información que el país debería tener a través de sus sistemas estadísticos, estamos dificultando la construcción de una gobernanza. Ecuador tiene un comité de inteligencia artificial impulsado por el Ministerio de Telecomunicaciones, que en abril emitió la Política Pública de Transformación Digital. En ese documento se ponen metas. Una, que para 2030 el 100% de los trámites se puedan hacer en línea en el 70% de las entidades de la función ejecutiva. Con la inteligencia artificial, ese objetivo será más alcanzable. La Corte Federal de Comercio en Estados Unidos bloqueó la mayoría de aranceles recíprocos del presidente Donald Trump. Concluyó que el mandatario excedió su autoridad al aumentar los impuestos a las importaciones de más de 100 países. El caso entró a una corte de apelaciones que decidió mantenerlos en vigencia hasta que emita una resolución final, aunque el mismo gobierno los puso en pausa para algunos países mientras los negocia. El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos asestó un duro golpe contra la guerra comercial de Donald Trump, su principal arma de negociación en lo que va de su segundo mandato. Los 3 jueces de la Corte con sede en Manhattan concluyeron que el republicano excedió su autoridad presidencial al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, que es solo válida en casos de amenaza extraordinaria e inusual. La Corte responde así a una demanda presentada por la organización Liberty Justice Center en representación de 5 empresas impactadas por los aranceles. El fallo aclara que dicha medida no puede aplicarse de manera indiscriminada y sin autorización previa del Congreso. La decisión recae sobre los impuestos a Canadá, México y China que Trump impuso para exigir que trabajen para combatir el tráfico de fentanilo y los aranceles adicionales del 2 de abril sobre todos los productos que entran a Estados Unidos. Sin embargo, no frenan los gravámenes sobre los vehículos, el acero o el aluminio. La administración Trump protestó diciendo que no corresponde a los jueces no electos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional, por lo que presentó un reclamo y el caso ahora se dirige al Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal. El magnate de la tecnología Elon Musk se retira del gobierno de Donald Trump. El hombre más rico del mundo criticó un megaproyecto económico de la Casa Blanca que socava su papel como director del Departamento de Eficiencia Gubernamental de esta. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, anunció anoche en su red social que abandona sus funciones en la administración de Donald Trump, a poco de que concluya el plazo de 130 días que le permitía servir en el gobierno federal, sin someterse a obligaciones de transparencia ni a la supervisión del Congreso. Musk agradeció al presidente por la oportunidad de dirigir el Departamento de Eficiencia Gubernamental, un puesto que fue creado por Trump para él. Hace poco, Elon Musk criticó el megaproyecto fiscal y presupuestario de Trump, denominado Big Beautiful Bill, gran y hermoso proyecto de ley en español. Reconoció que contiene aspectos positivos, pero se mostró decepcionado porque incluye un enorme gasto destinado, entre otras cosas, a la seguridad fronteriza, socavando sus esfuerzos por reducir costos. Como director del departamento, Musk tomó decisiones de forma unilateral y sin aprobación del Congreso, que derivaron en protestas y mermaron su popularidad. Desmanteló USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y USIP, el Instituto de la Paz de los Estados, argumentando gastos inútiles en consultorías y programas de inclusión. Además, ordenó una serie de despidos masivos en agencias clave, como Salud y Servicios Humanos y la Administración Federal de Aviación. Una gestión que, según Musk, le ahorró al gobierno $175 mil millones.
En Argentina anularon el juicio por la muerte de Maradona tras la recusación de una de las juezas que preparaba un documental sobre el proceso. El presidente del Tribunal de San Isidro, Maximiliano Savarino, decretó su anulación ante la reprochable conducta de la magistrada Julieta McIntosh. Ella estaba haciendo un film de su supuesta lucha para dar justicia al máximo ídolo del fútbol argentino. La producción se realizaba sin el consentimiento de los familiares de Maradona ni de los 7 trabajadores de la salud imputados en la causa. Ante la posible falta de imparcialidad, la jueza fue apartada del caso y se resolvió que se forme un nuevo tribunal. Y Chile anunció el retiro de sus agregados militares de la embajada en Israel como protesta por la situación humanitaria generada por la guerra en Gaza y el deterioro aún mayor a partir del rompimiento del alto al fuego. El gobierno de Gabriel Boric califica el estado de cosas como gravísimo, producto de una operación militar desproporcionada e indiscriminada. La vocera del gobierno dijo que esta decisión no constituye un primer paso hacia un rompimiento de relaciones. Y China lanzó una sonda al espacio para una misión que durará 10 años en el estudio y recolección de muestras de un pequeño asteroide que acompaña a la Tierra en su órbita. El cohete partió hoy desde una plataforma en la provincia de Sichuan. La nave Tianwen-2 dará alcance a la roca de 100 metros de diámetro que fue descubierta en 2016 desde un observatorio astronómico en Hawái. Se cree que el asteroide puede ser un fragmento de la Luna o quizás de la Tierra surgido desde su formación. Y centenares de montañistas en Nepal celebraron el aniversario 72 de la conquista del Monte Everest como una concentración de escaladores y guías. El evento recuerda la primera ascensión a la cumbre el 29 de mayo de 1953 por el neozelandés Edmund Hillary y su guía Tenzing Norgay. Desde entonces se estableció esta fecha como el Día Internacional del Everest. Miles de personas llegan a lo más alto de la montaña cada año. El final de mayo coincide con el cierre de la temporada de escalada por la llegada de vientos monzónicos que añaden más peligro por las malas condiciones climáticas. Una reconocida violinista de Letonia ofrecerá 2 conciertos en el país. Además, como parte de la agenda cultural, Estefanía Arias nos cuenta que un show inmersivo con los éxitos de la banda británica Coldplay se presentará en la Casa de la Música en Quito. La destacada violinista letona Elina Buksa ofrecerá 2 conciertos en el país, uno en Quito y otro en Cuenca. Compartirá escenario con la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador para interpretar temas del compositor alemán Felix Mendelssohn. Los espectáculos gratuitos organizados por la Unión Europea en Ecuador serán este jueves 29 en la Iglesia de la Compañía en Quito a las 19:30 y en la capital Azuaya el viernes 30 a las 20 horas en el Teatro Carlos Cueva Tamariz. 200 portadas de libros sobre historia y arte contemporáneo de América Latina se exhiben en 2 salas del Museo Municipal de Guayaquil. Pródromo, una exposición del artista Ilich Castillo, está abierta hasta el 28 de junio, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde. El ingreso es libre. Paradise, Yellow, My Universe, los éxitos de una de las bandas británicas contemporáneas más reconocidas. Serán interpretados en este concierto. Coldplay, Music of the Spheres, se presentará en la Casa de la Música en Quito, un espectáculo inmersivo con la agrupación Rock Show. El evento será este sábado 31 a las 20 horas. La Corte de Justicia de Pichincha ratificó la condena de 34 años y 8 meses de prisión para el ex policía Germán Cáceres por el femicidio de María Belén Bernal. Cáceres pretendía
que los jueces bajen la pena a 26 años y que no consideren la circunstancia agravante de haber asesinado a su pareja dentro de la Escuela Superior de la Policía. El tribunal confirmó además la inocencia del subteniente Alfonso Camacho, a quien la Fiscalía acusó de escuchar el femicidio en la habitación contigua y no auxiliar a la víctima. Superado el trámite en la Asamblea, Esther Cuesta, Andrés Arauz y Raúl González serán procesados el próximo miércoles en el caso Ligados. Arauz pretende que Wilson Toainga deje la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura nombre a un fiscal general temporal. Jacqueline Rodas con más información. El caso Ligados pasó temporalmente de manos de la jueza Daniela Camacho al conjuez Olavo Hernández. Él recibió el oficio de la Asamblea que declaró improcedente pronunciarse sobre el levantamiento de la inmunidad de la expresidenta del Legislativo, Esther Cuesta, porque ya no ejerce funciones. Superado el trámite, el magistrado dio paso al pedido de la Fiscalía para vincular a Cuesta, al secretario ejecutivo de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, y al ex superintendente de bancos, Raúl González. Fijó la audiencia para el 4 de junio a las 9 de la mañana en el 8º piso de la Corte Nacional de Justicia. Ese día, el fiscal Wilson Toainga les formulará cargos por asociación ilícita y pedirá medidas cautelares. Puede optar por la prisión preventiva si los imputados están fuera del país. Andrés Arauz, sin mencionar si está en México, envió al juez documentos de ese país, entre ellos su cédula profesional y el acta de nacimiento de su hijo. Arauz pidió al juez Hernández que anule las actuaciones del fiscal Toainga desde el 23 de mayo. Según él, con la salida de Diana Salazar también terminó su cargo y el Consejo de la Judicatura debía nombrar un fiscal general. El juez rechazó su solicitud y le recordó que podrá pedir cualquier nulidad en la audiencia preparatoria de juicio. Dritan Yik, el capo de la mafia albanesa en Ecuador, armó un entramado empresarial para lavar dinero, según la investigación fiscal. Paul Romero precisa que esa organización internacional lavó $31 millones entre los años 2015 y 2024. La detención de Dritan Yik en Emiratos Árabes Unidos, líder de la mafia albanesa en Ecuador, activó la investigación sobre sus alcances y nexos en el país. Entre 2015 y 2024, esa organización criminal lavó $31 millones mediante empresas de exportación agrícola, de construcción, cultivo de cannabis, producción de carne, de limpieza, entre otras actividades comerciales, según información fiscal. Jika, alias Tony, se encargó de la creación de esas empresas en Ecuador. Una publicación de Inside Crime revela que Jika constituyó 2 empresas con 5 accionistas, entre ellos Rubén Cherres, asesinado en Santa Elena en julio de 2023. En 2021, en un solo día, integraron 8 empresas de construcción en Guayaquil: Trustal, Drixa, Drizart, Inducort, Inmort, Bodexar, Corpsar Corp, Inmosat. Las otras empresas, Consobrisa, Construador, Inmovitrus, Inmovil Real Estate, fueron creadas desde 2011, 2 años después de su ingreso al Ecuador, según información oficial. Con ese entramado empresarial, la mafia albanesa, encabezada por Jika y su socio Dritan Rexepi, conocido como el zar de la cocaína, quien estuvo preso 7 años en el país, lavaron dinero de la venta de droga desde Ecuador a Europa, según Arturo Torres, periodista que investiga las conexiones de esa organización en Ecuador. Mientras Rexepi, desde la cárcel de Cotopaxi, hacía todas las conexiones con los jefes de las bandas de los choneros, de los lobos y de otras organizaciones para la logística y el transporte, en las calles libre, Jika lo que hacía es montar la fachada de estructuras empresariales para lavar el dinero y hacer las exportaciones de la cocaína desde fuera. Ninguna empresa relacionada con la mafia albanesa pagó impuestos y algunas siguen activas por el deficiente control de las instituciones responsables. Hay compañías que han sido ya identificadas como ser parte de un esquema de lavado, pero siguen activas. Entonces, el rol del Estado es un rol muy débil que no se ha logrado consolidar para hacer un trabajo cruzado de información. En la Superintendencia de Compañías existe información desactualizada. Televistazo consultó si las 12 empresas siguen vigentes, si han cumplido sus obligaciones legales. Aún no hay respuesta.
Una operación binacional desmantela una red narco. 13 detenidos por envío de droga camuflada en Pitahaya, vinculada a la mafia albanesa, mientras que en Guayaquil se detuvo a 32 personas. Informa Merlín Ochoa. Una operación conjunta entre las policías de Ecuador y España dejó como resultado la detención de 13 personas, entre ellas 3 policías ecuatorianos en servicio activo, involucrados en una red de narcotráfico internacional que utilizaba cargamentos de Pitahaya para enviar droga a Europa. Lo confirmó el director nacional de antinarcóticos en una rueda de prensa con agentes europeos. La incursión denominada Operación Dragón se ejecutó de manera simultánea en Guayaquil y Quito la madrugada de este jueves, tras 11 allanamientos coordinados por autoridades de ambos países. La red criminal aprovechaba el comercio legal de frutas para camuflar cocaína en envíos aéreos. Un año duró la investigación. Entre los aprendidos hay 2 ciudadanos albaneses, un español y un argentino. Los 3 policías ecuatorianos trabajaban en unidades antinarcóticos. El operativo Apolo 18 empezó la madrugada de hoy y se extendió por 6 de los 12 distritos que tiene Guayaquil y Durán. Se detuvo a 32 hombres, según la policía, integrantes de 8 bandas. Los allanamientos fueron en Nueva Prosperina, Durán, Florida, Los Esteros y Pascuales, este último con incremento de muertes violentas y extorsiones. Más de 600 uniformados entre policías y militares participaron en el operativo, que tenía 30 objetivos para capturar. Los delitos vinculados a esta operación son tráfico de armas, droga y combustible, extorsión, sicariato y robo de vehículos. Incendios. La vida vuelve. En Quito, las zonas del Parque Metropolitano y Guápulo estuvieron entre las más afectadas por los incendios forestales de septiembre del año pasado. Las tareas de reforestación van avanzando en esos puntos que fueron recorridos por un equipo de Televistazo con Carla Elgado. Y mañana en la 5ª y última entrega de la serie Incendios, La Vida Vuelve, Televistazo va a mostrar cómo reverdecen y se recuperan las zonas que ardieron en el Parque Nacional Cajas. En otros temas, les contamos que el presidente de la República tiene entre sus planes eliminar o focalizar el subsidio al diésel. Sin embargo, no es un anuncio inmediato. Noboa es claro en explicar que el subsidio se va a mantener mientras no exista un reemplazo energético. El subsidio al diésel le cuesta al país por encima de los 1.300 millones de dólares y ha estado en la mira de todos los gobiernos. Es necesario corregir graves errores de la economía. Lenín Moreno llegó a eliminarlo. Duró 12 días. Las protestas lo arrinconaron y dio marcha atrás. ¿Y el diésel? Guillermo Lasso optó por congelar el precio. El diésel quedó en $1.75 el galón. Pero ese galón que hoy se vende al público a $1.75 al Estado realmente le cuesta $2.91. La diferencia entre ambos valores, $1.16, es el famoso subsidio. Eso es lo que sumado le cuesta al país más de 1.300 millones de dólares. Sí puede ser focalizado. El presidente Noboa también ha mencionado la posibilidad de eliminar o focalizar el subsidio, pero no sería algo inmediato. Siempre y cuando tengamos un reemplazo al mayor desarrollo y uso de gas, menor necesidad hay de diésel. Y con ello queda claro que el gobierno tiene en la mira desarrollar el uso del gas antes de pensar en reducir o focalizar el subsidio al diésel. Para ello, el plan es explotar debidamente el campo Amistad. El presidente Noboa ha informado de algo en ese campo que antes no se conocía. Ha dicho que el gas está mucho más cerca de la superficie de lo que se pensaba y que por ende se ha invertido en estudios para desbloquear el tema. Es parte de lo que el gobierno llama la transición energética. Es una intención, no un anuncio inmediato. Por lo tanto, tampoco hay plazos concretos para focalizar o retirar el subsidio al diésel.
El Observatorio de Transparencia en la Contratación Pública considera necesario un cambio total en el sistema mediante una nueva ley. Entre las sugerencias al proyecto enviado por el presidente de la República, su coordinador Francisco Díaz, en una entrevista en Contacto Directo, aseguró que hay más procedimientos que deben unificarse para poder simplificar la gestión. Veamos. El Observatorio de Transparencia de la Contratación Pública dice que es necesaria una nueva ley que cambie el sistema, más que una reforma como propone el Ejecutivo. Su coordinador Francisco Díaz dijo en Contacto Directo que, por ejemplo, son 43 procedimientos que deben simplificarse, y no solo 9 como se busca en el proyecto de ley. No incluir cambios en el régimen especial, la subasta inversa y la contratación directa, donde están la mayor parte de contratos, hace que la simplificación que se busca no sea completa. ¿Qué es lo que realmente ha hecho que la contratación pública sea complicada? Tengan más observaciones los procedimientos, se declaren desierto y eso provoque al final del día que los procedimientos no se den en la velocidad y que las necesidades implican. La Asamblea debe revisar cambios, según dijo, en los otros regímenes de contratación que no se incluyen en la propuesta y que se han ampliado en lugar de unificarse. Algunos de ellos creados en los 2 últimos años. Estamos hablando del procedimiento para comprar pasajes aéreos que requiere la administración, la de combustibles, la de alimentación escolar, el de Procura Ingeniería y Construcción. El proyecto menciona la automatización de algunos procesos, pero según el observatorio, debe ser más integral en todas las fases y en el control. El sistema de compras públicas es de 2008 e incluso el catálogo de bienes y servicios debe ser actualizado. Ahora tenemos alrededor de apenas 3.500, 4.000 bienes y servicios catalogados, los mismos posiblemente que teníamos en el 2008. Y basta compararnos con una legislación que va un poco más adelante, como la de Chile Compra, en donde tienes ya catalogados al menos 100.000 bienes que están puestos a disposición de las entidades, donde ya no hay concurso, estás a un clic de distancia. Díaz reconoce las propuestas para dar transparencia, aunque a su parecer se puede ahondar más en la disposición de mantener los datos abiertos para que el control público tenga mayor alcance. El Consejo de la Judicatura, que sigue en funciones prorrogadas, sufrió un revés por parte de la Corte Constitucional. Los magistrados ordenaron que vuelva a cero la creación de las dependencias especializadas en materia constitucional. Más detalles de lo ocurrido con Jacqueline Rodas. La creación de la unidad de jueces constitucionales vuelve a cero. La Corte Constitucional, en sentencia, echó abajo el proceso impulsado por el Consejo de la Judicatura. Por unanimidad, los magistrados consideraron que en lugar de mejorar la justicia, la propuesta restringe derechos. En la consulta popular de abril de 2024, los votantes decidieron que las acciones de protección y habeas corpus, que eran concedidos ilegalmente por cualquier juez de Manglar Alto, Yaguachi o La Concordia para liberar delincuentes, no caigan nunca más en esas manos. Ordenaron que en un año se nombren jueces especializados en materia constitucional. Ese plazo ya venció y el Consejo de la Judicatura no ha cumplido con el mandato. Según el fallo, la resolución de la Judicatura es inconstitucional porque crea un modelo por distritos que dificulta al usuario el acceso directo e inmediato a las garantías constitucionales. El organismo dijo en un comunicado que respeta la decisión de la Corte y que elaborará una nueva resolución conforme a la sentencia. El Consejo de la Judicatura, que solo tiene 3 de 5 integrantes, debía ser reemplazado en enero, pero el proceso para nombrar al nuevo está estancado porque el presidente Daniel Noboa no envía su terna. Y la industria textil de Tungurahua apuesta por un cambio de rumbo. Sostenibilidad, innovación y diseño original son ahora sus nuevas señas de identidad. Telas reciclables, algodones orgánicos, cortes láser y estampados en 3D empiezan a abrirse paso en los talleres de confección que se incentivaron durante el Fashion Week de este año. Fabián Villa nos cuenta más. Este año el Fashion Week Tungurahua no solo mostró moda, expuso el nuevo rostro de una industria local que se reinventa entre conciencia ambiental y creatividad. En su tercera edición el evento reunió a diseñadores y propietarios de 30 empresas textiles para presentar propuestas de indumentaria para niños y adultos.
con una mirada puesta en la sostenibilidad. Algodón orgánico, lino, seda y fibras reciclables marcaron la pauta. Materiales que hasta hace poco eran poco comunes en la confección de la provincia. La tecnología tuvo un rol protagónico, desde cortes láser, que reducen el desperdicio de la tela, hasta la impresión 3D aplicada en estampados, una técnica que disminuye considerablemente los residuos textiles y químicos, ahorra agua y es más resistente al desgaste y al lavado. Igual tenemos en el tema de la pintura, son pinturas que no tienen carga de plomo, que es decir que son amigables con el ambiente. Siempre es importante manejar el tema ecológico y pues obviamente aquí en Tungurahua lo estamos manejando. Tela fina. La alta costura sostenible también ganó espacio, piezas únicas elaboradas a mano, con tejidos y acabados que reflejan horas de trabajo minucioso. Que las empresas empiecen a poner ese sello personal, ese toque personal. Dentro de Salma, por ejemplo, estamos generando diseño de autor y es que son trajes exclusivos, muchos de ellos irrepetibles. La pasarela infantil mostró diseños pensados para durar, prendas cómodas hechas con materiales suaves y tejidos transpirables. Predominaron los colores cálidos y pastel, con cortes que combinan estilo y libertad de movimiento. Todas nuestras prendas son forradas interiormente con cosas de algodón, para que no les den alergia. Las colecciones presentadas fueron el resultado de 2 meses de formación intensiva, liderada por expertos internacionales, que acompañaron a los diseñadores de 30 empresas textiles en su producción. Y en México hasta los animales necesitan escapar de la violencia criminal. Los enfrentamientos armados en Sinaloa han obligado al traslado masivo de 700 animales de fauna silvestre. Poco a poco leones, elefantes, tigres y ejemplares de otras especies son llevados a un entorno seguro a más de 200 kilómetros de distancia. María Gabriela Carpio describe el traslado. Se trata de un éxodo sin precedentes en la historia de México. 700 animales de fauna silvestre que habitaban en el santuario Ostok son evacuados desde Culiacán, en Sinaloa, hasta un bioparque en la ciudad costera de Mazatlán, en el mismo estado. Tráiler por tráiler empezaron a movilizar a los animales, comenzando por los más grandes. No lo hacen por falta de espacio ni de alimento, sino por la violencia criminal que no cesa en la región y que pone en riesgo sus vidas, por lo que se ven obligados a cerrar sus puertas. Pues de amenazas y de violencia, distorsiones y ese tipo de cosas, y pues la verdad, nosotros estamos aquí para el bienestar a los animales, no estamos teniendo el éxito que queremos tener. En los últimos 6 meses, los enfrentamientos armados en Culiacán han provocado que leones, tigres, elefantes y aves exóticas también sufran las consecuencias. A veces hay bloqueos, nos comentaban los compañeros que pues a veces no podían llegar, que a veces no llegaba el alimento. Intentamos traer un médico de aquí, de caballos, para una cuestión muy específica y pues no quiso venir y así, y se entiende. La verdad es que es una zona que sí tiene un alto riesgo, ¿no? Si un animal se tiene que ir de Culiacán es porque también el humano se tiene que ir. Pero pues no podemos porque somos una civilización, tenemos que hacer muchas cosas. El animal pues necesita nuestra ayuda, la va a obtener. Durante casi 4 años, el santuario Ostok fue su hogar. Muchos llegaron ahí luego de ser rescatados, víctimas de maltrato, tráfico ilegal o de operativos de decomiso. El traslado de estas especies se realiza en etapas y se espera que concluya en 1 mes y medio. Los 700 animales tendrán que recorrer más de 220 kilómetros hacia una nueva oportunidad de vivir en paz. Impactantes imágenes de la Vía Láctea captadas desde la Tierra y el espacio forman parte de la 8ª edición del concurso Milky Way Photographer of the Year. Google también presentó Flow, su nueva herramienta de inteligencia artificial para la creación de videos. Veamos. Estas son las impactantes imágenes de la Vía Láctea tomadas desde la Tierra o el espacio, que forman parte de la 8ª edición del Milky Way Photographer of the Year. La selección está conformada por 25 fotografías. Esta imagen de la Vía Láctea fue tomada desde la Estación Espacial Internacional por el astronauta Don Petit. Esta fue captada en Chile durante un eclipse total de luna. En Australia, se fotografió esta noche estrellada con el cometa C2024 G3 Atlas de fondo y una aurora rosada. El fotógrafo Mauricio Salazar tomó esta imagen en la Catedral, una formación rocosa ubicada en Argentina. Google
presentó Flow, su nueva herramienta de inteligencia artificial destinada a la creación de videos. Permite generar clips de hasta 8 segundos a partir de descripciones en texto o imágenes, facilitando la visualización rápida de ideas para creadores y cineastas. Incorpora movimientos de cámara, efectos de sonido y diálogos. Esta herramienta está disponible en Estados Unidos para suscriptores de los planes AI Pro y AI Ultra. Astrónomos detectaron un asombroso objeto celestial que emite brillantes destellos de ondas de radio y rayos X, que duran 2 minutos y se repiten cada 44 minutos. El objeto, llamado ASCAP J18320911, se encuentra a unos 15.000 años luz de la Tierra, en la misma galaxia que el Sistema Solar. Fueron descubiertos por el Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA. Y en la información del entretenimiento, después de 20 años, Shakira y Alejandro Sanz sorprenden a sus fanáticos con una nueva canción titulada Bésame. Además, la española Aitana lanza su 4º álbum discográfico y el dúo quiteño Miel presenta el sencillo Quiero junto a La Máquina Camaleón. Más detalles a continuación. Después de 20 años, Shakira y Alejandro Sanz complacen a sus fanáticos con una nueva canción, Bésame, que forma parte del nuevo disco del español denominado ¿Y ahora qué?, que tiene 6 temas. Los artistas invitan a dejar las dudas y entregarse al amor sin reservas. El videoclip se grabó durante los ensayos del primer show de la gira estadounidense de la colombiana. Aitana lanzó su nuevo disco titulado Cuarto Azul, que tiene 19 canciones en las que habla de la depresión y las rupturas sentimentales. Tiene colaboraciones con Alaska, Kenya Oz, Mike Towers y Danny Ocean. La cantante iniciará su gira de conciertos Metamorfosis Season en España el 19 de julio de este año. El dúo quiteño Miel estrena la canción Quiero junto a La Máquina Camaleón. Fusionan el pop alternativo y el indie electrónico. Expresan el anhelo de entrega total en una relación, sin filtros. El videoclip fue grabado durante su presentación en el Festival de Música Estéreo Picnic en Bogotá, en marzo de este año. Miel anunció una gira de conciertos que arrancará este junio en Medellín. Los dominicanos Juan Luis Guerra y Frank Seara presentan el tema Así Bonito, una declaración de amor en el que le piden a su pareja que les hable de manera dulce y cariñosa. La canción será parte del nuevo disco de Frank Seara denominado El Saborcito de tu Amor, con el que celebra 35 años de trayectoria. El parque de Legos más grande del mundo se prepara para abrir sus puertas el 5 de julio. Está en China y contará con 8 zonas temáticas y con un hotel de 250 habitaciones. El Legoland Shanghai Resort es el parque de Legos más grande del mundo. La juguetería danesa Lego, especializada en bloques de construcción, abrirá las puertas del parque en China el 5 de julio. La idea es que sea un mundo de maravillas y aventuras. El parque cuenta con 8 zonas temáticas y más de 75 atracciones y juegos interactivos. Ofrecerá experiencias inéditas de entretenimiento, 22 encuentros diarios con personajes de Lego, 11 espectáculos temáticos y eventos especiales. Los visitantes disfrutarán de películas de Lego en un cine 4D y podrán alojarse en un hotel con 250 habitaciones tematizadas. Legoland Shanghai comenzó a vender los primeros pases para conocer el parque, cuyos precios van de $35 a $44. El parque está junto a una estación de trenes de alta velocidad. Desde el centro de la ciudad se llega en 18 minutos. Shanghái apunta a convertirse en una potencia en parques de diversiones. Ya alberga el primer Disneyland de China y construirá un complejo inspirado en el universo Harry Potter. Bueno, hasta aquí la información, amigos. Mañana estará en contacto directo Ferdinand Álvarez, el asambleísta por ADN, para hablar del proyecto económico contra las economías criminales que ha sido totalmente modificado porque llegó a la Asamblea Nacional con muchas ilegalidades. Además, Mercedes Zambrano, médico neuróloga, para analizar los efectos de dormir poco, porque un estudio internacional establece que 6 de cada 10 ecuatorianos prefieren usar el celular o la computadora hasta muy tarde en lugar de dormir. Sigan las noticias, amigos, a toda hora en ecuavisa.com, siempre información verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches.